Muy buenos días. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Voy a tratar de, no porque sea menos importante, vamos a tratar de hacer un poquito más breve este tema, porque yo vi que el tema anterior ha despertado mucho interés, entonces es oportuno aprovechar la oportunidad para resolver la mayor cantidad de dudas. Les comentaba que el problema de la violencia sexual es un fenómeno que afecta a todos los grupos etarios. No es una situación que se dé solo en personas adultas o solo en jovencitos, no es exclusivo de las damas, ¿verdad? Hay bastantes casos de abuso sexual en varones. Y no solo como generalmente uno tiene ciertos estereotipos, que uno piensa que el que sale a parrandear, el que se trasnocha, es el que está expuesto a ese tipo de agresiones, y vemos que dentro del núcleo familiar los mismos niños son víctimas de su círculo cercano. Esa es la fenomenología de este tipo de delitos, y que pues tienen muchas implicaciones. Generalmente nosotros hemos visto en el pasado que hay mucha reticencia para atender a una víctima de abuso sexual en las emergencias de los hospitales, porque lo que pasa es que uno de médico no quiere tener nada que ver con los abogados y con las cortes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nos llevan a un atropellado, que también va a generar una acción legal, ahí sí no ponemos peros, ¿verdad? Y si es una persona que llega por una herida de arma blanca, de arma de fuego, tampoco nos ponemos a decir esto va a repercutir en un debate y yo no quiero tener nada que ver. A los pacientes se les atiende. Pero cuando son víctimas de violencia sexual, hay como un retraso que a veces hasta es negligente, porque tenemos miedo de atender al paciente y tener implicaciones legales nosotros mismos. Entonces, yo quisiera que abordáramos el fenómeno desde la perspectiva del paciente, que pensáramos en cómo es el paciente que llega víctima de abuso. Primero, es un ser psicobiosocial, es decir, que este tipo de violencia le afecta tanto en su emocionalidad, en su físico, como en su contexto sociocultural, que ha vivenciado una experiencia traumatizante física y psicológica, y generalmente no es una sola experiencia, sino que son, por ejemplo, en el caso de los niñitos, son personas que son abusadas repetidamente, ¿verdad? Hasta que en algún momento se descubre que ahí está pasando algo raro, ¿verdad? Entonces, generalmente nosotros cuando hablamos de la violencia sexual pensamos que es un evento único, ¿verdad? Que fue así como que ver pasar un cometa y que esta persona no va a volver a padecer el mismo tipo de abuso, cuando generalmente son víctimas de un abuso repetitivo. Tiene una repercusión sociocultural y económica. Imagínense ustedes cuánto tiempo necesita uno de terapia para poder sobrellevar el trauma que genera el abuso sexual, ¿verdad? Y que nuestros sistemas de salud no contemplan ese tipo de apoyo de una manera tan sistemática como la tiene los servicios de salud física, digamos, por decirlo de alguna manera. Eventualmente ponen en peligro la vida de la víctima, ¿verdad? Incluso en el peor de los casos, ustedes saben que la transmisión del virus del papiloma humano puede eventualmente producir cáncer de cervix y la vida de la mujer está comprometida. Y si no su vida, por lo menos su capacidad reproductiva a largo plazo. Entonces, amén de los eventos en donde media violencia física, donde hay agresión, donde hay maltrato, ¿verdad? Que son casos realmente deleznables que ocurren con relativa frecuencia. Atentan contra el estilo de vida futuro. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido un accidente de tránsito, que hayan chocado con su carro, ¿verdad? El semáforo se pone en verde y sombreros que uno acelera rapidito,
primero se asegura, queda uno marcado, que su forma de actuar cambia, ¿verdad? Y eso es con una cuestión de un hecho de tránsito donde quizás eventualmente hasta no tuvimos mucho que padecer. Pero imagínense una persona que sufre de abuso sexual, es decir, cambia su estilo de vida, ¿verdad? Deja secuelas muy difíciles de superar. Y lo más importante es que llega a nosotros buscando auxilio. Esta fotografía es de una paciente víctima de abuso sexual. Están en una actividad que estaban realizando, por decirles algo así como las fiestas de fin de año, una cosa así. Y ustedes se dan cuenta que ni siquiera los mismos pacientes del hospital se sientan cerca de ella. Es decir, hay una especie de estigma social hacia las víctimas de abuso sexual. Y eso es una cuestión que no es pensada, eso es automático, ¿verdad? Entonces, debemos evitar que nosotros como personal médico o personal de salud contribuyamos a esta estigmatización y victimización secundaria de la que padecen las personas que han sido abusadas sexualmente. Generalmente el temor que nosotros tenemos en la emergencia cuando nos llega una víctima de abuso sexual es si voy a tener una implicación legal porque no supe recolectar adecuadamente una muestra o porque un indicio se perdió como consecuencia de la intervención médica. Por ejemplo, tengo una persona que tiene un desgarro rectovaginal y si yo hago antisepsia, me paso llevando eventualmente el esperma que hay en el canal vaginal y en la vulva y entonces no va a haber recolección de semen y entonces van a decir que fue culpa mía y que por eso se perdió y que yo estoy encubriendo o ayudando al agresor. Ese es el temor. Y entonces muchas veces hubo un caso hace más o menos 3 años de una víctima en un hospital público con una herida de arma blanca en el cuello, que pasó 2 horas en emergencia sin ser atendida, esperando que llegara el Ministerio Público para que se le atendiera, porque tenían miedo de que el hecho de atenderla fuera a tener implicaciones hacia los médicos. El problema es que el no atenderla era negación de asistencia, ¿verdad? Gracias a Dios no se murió, porque si no esa muerte hubiera sido una muerte negligente. Entonces, yo les diría que, como se recuerdan ustedes, el actuar médico está fundamentado en 3 principios. Primero es salvar la vida, segundo es salvar la función y tercero es salvar la estética. En ese orden de ideas, lo primero, digamos que el abordaje, hay un abordaje médico-clínico, un abordaje médico-legal criminalístico y hay un abordaje médico-forense. En ese orden de ideas, la prioridad la tiene el abordaje médico-clínico. Si yo, por ejemplo, tengo que hacer antisepsia de la región perineal, porque voy a hacer una reparación del piso pélvico, puedo hacer un hisopado antes de hacer la antisepsia. Y entonces puedo recuperar, aunque esté todo manchado de sangre, de repente ahí van células espermáticas y se puede sacar un perfil genético posteriormente. Entonces, la toma de la muestra no interfiere con el proceso terapéutico, ¿verdad? Si a pesar de eso, digamos que las condiciones de la paciente son inestables, ahí lo que priva es la vida de la paciente, primero es la vida de la paciente. Y como nosotros consignamos en nuestro expediente que viene inestable, está hipotensa, está bradicárdica, diaforética, no sé qué más, con alteración del estado de conciencia, ninguna médico en el mundo va a cuestionar que ustedes hayan tratado de salvar primero la vida antes que obtener evidencias, ¿verdad? Del abordaje entonces del área médico-clínica, pues nuestro objetivo es preservar la vida y restaurar la salud. Desde el punto de vista médico-legal criminalístico es preservar la evidencia. Y desde el punto de vista médico-forense es documentar las lesiones. Ahora bien, yo como médico forense no tengo que ir a ver el desgarro rectovaginal para decir que efectivamente ocurrió.
Yo lo que tengo que ver es el expediente clínico donde dice que tenía un desgarro de 6 centímetros de profundidad, que etcétera, etcétera, que se hizo una reparación así, así, y con el expediente clínico yo emito mis extremos médico-legales. No tengo necesidad de ver la herida abierta para decir qué tan grave fue. Entonces, lo que uno debe tener presente es que esta persona que agredió sexualmente a la víctima es un depredador y va a seguir agrediendo a otras personas. Dios quiera que no sea alguien conocido o que esté en el corazón de uno, ¿verdad? Entonces, uno bien puede recuperar parte de los indicios. ¿Qué indicios nos pueden servir? La ropa interior de la víctima, por ejemplo, las prendas de vestir de la víctima. Entonces, lo único que hay que hacer es pedirle al servicio de enfermería que guarden una bolsa esas prendas de vestir, que las manden al almacén y que esté disponible para cuando el Ministerio Público llegue a recoger los indicios, ¿verdad? Para eso es importante que la bolsa esté individualizada, que tenga los nombres de la víctima, su número de expediente clínico, para que sea fácil localizar la indumentaria y para poder establecer que esas prendas de vestir eran las de la víctima. Ya es trabajo de los laboratorios de INASIF de buscar elementos pilosos, buscar fluidos, etc. También sucede que en ocasiones a las víctimas les dan a tomar algo para vencer su voluntad, ¿verdad? Entonces, es posible también hacer toma de muestras de sangre. Cuando uno va a canalizar al paciente, saca muestras de sangre para hematología, para su glicemia, para lo que sea, otro poquito más de sangre para que nosotros podamos correr pruebas de toxicología, ¿verdad? Entonces, realmente no implica para el médico tratante una tarea titánica el ayudarnos a obtener indicios. Y sí, estos indicios nos van a producir mucha información que nos van a ayudar a encontrar al culpable. Finalmente, el médico forense, perdone, sí. Como esto que decía de tomar muestras. se dice que no se debe hacer asepsia con alcohol, pues si la paciente llega con alcoholemia, esto puede aumentar los grados de alcoholemia en la paciente. Sí. Puede dar un paso más positivo de que pueda... Así es. Sí, mire, si no, lo que se hace es que se toma la muestra en otro punto, es decir, lo que debemos pensar es que si la historia, porque miren, hay una cuestión, ya cuando llegan conmigo a la morgue los pacientes ya no me dicen nada, ¿verdad? Entonces tengo que tomar muestras de todo para ver en dónde encuentro algo. Pero cuando el paciente a ustedes les refiere, es que me dieron un jugo, no sé qué, o me pusieron un paño en la cara y perdí la conciencia, entonces ustedes pueden orientar para pensar en qué tipo de indicios pueden recolectar. Por ejemplo, ¿de qué les sirve? Yo les pongo el caso, el esquema de recolección de indicios en cadáveres, cuando se sospecha violencia sexual, incluye hisopado bucal, anal y vaginal. Pero si el paciente a ustedes les dice que solo fue abusado por vía anal, ¿para qué van a hisoparle la boca? ¿Verdad? Entonces, la ventaja con el paciente vivo es que uno puede dirigir la toma de muestra, ¿verdad? El hisopado anal, por el otro lado, es un procedimiento relativamente sencillo porque no es de introducir el hisopo en el recto, como que está tomando una temperatura rectal, ¿verdad? Sino que solo es en la orillita para recolectar los fluidos seminales. Y si quieren les voy a comentar más adelante cómo está la coordinación. Solo para darles el contexto, necesariamente tenemos que referirnos a las leyes para que sepamos, porque anteriormente la violación decía nuestro código penal que era quien yaciere con mujer honesta, ¿verdad? Ustedes, o sea, que las que eran deshonestas, eso no era violación. En cambio ahora, la redacción cambió
Y dice que con violencia física o psicológica tenga acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal con otra persona. Y al decir otra persona, quiere decir que pueden ser hombres o mujeres. O le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas. Anteriormente, por ejemplo, cuando las personas le metían el dedo a las niñas principalmente, eso se consideraban como abusos deshonestos y tenían penas menores. Ahora se considera tan grave como que introduzca el pene, ¿verdad? Meterle un dedito en la vagina a una niña es tan grave como meter el pene, ¿verdad? Esto tiene también un su poquito puede generar algún grado de controversia porque dice objetos y por cualquiera de las vías, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo un tubo orotraqueal a alguien en contra de su voluntad, entonces estoy cometiendo violación, ¿verdad? Es solo un pensamiento, ¿verdad? Pero eso lo que refleja es la importancia del consentimiento informado, ¿verdad? Regresando a lo que estaba platicando el doctor Cabrera y el doctor Sergio Rodas. Es bien importante que los pacientes sepan qué se les va a hacer cuando se puede, porque depende de las condiciones en las que llegan los pacientes, ¿verdad? Y también se considera violación si se obliga a la víctima a introducirse ella misma a los objetos, o sea, cuando son los casos en donde se miran sujetos a sodomía, ¿verdad? Siempre se comete el delito de violación cuando la víctima sea menor de 14 años de edad. Eso quiere decir que aunque sean relaciones sexuales consensuadas, si la víctima es menor de 14 años, es violación. También, sí, doctor. Doctor, eso me preocupa sobremanera, porque hoy día cuando uno participa en las jornadas de vacunación, y viene uno y vacuna a los niños, se pone a llorar el niño, a la par se pone a llorar hasta la mamá. No sé entonces usted dice hasta cualquier objeto puede uno... Ah, pero tiene que ser por vía anal, bucal o vaginal. No sé, en el brazo no. Sí, sí, no. No, pero por ejemplo, ponerle un termómetro a un niño, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Yo creo que lo importante aquí es extremar las medidas de entendimiento entre el paciente y el médico o de los que ejercen la patria potestad de los menores, ¿verdad? Nunca está de más el consentimiento informado por escrito y firmado por la persona que ejerce la patria potestad. Entonces, no necesita que esté refrendado por un abogado, de la misma manera que los certificados de nacimiento, de defunción y de buena salud no llevan ninguna firma de abogado. Nosotros tenemos fe pública, podemos extender documentos de curso legal. Y la otra que es importante, las personas que tienen incapacidad volitiva cognitiva, también, aunque no mediera violencia. Entonces, el caso de los abusos sexuales de personas con discapacidades, con retraso mental, personas que están en coma, que también se ha visto, ¿verdad? O personas que están bajo anestesia y son abusadas sexualmente mientras están bajo el efecto de la anestesia, también es violación. La violencia no necesariamente tiene que ser física, ¿verdad? Porque puede mediar amenaza, ¿verdad? Si no te dejas, voy a matar a tu hermano, voy a matar a tus papás, etcétera. Entonces, eso es importante porque el hecho de que no hayan moretones, que no haya trauma físico, no significa que no haya sido violento, ¿verdad? Y bueno, finalmente, hay una cuestión que es bien importante. A veces a nosotros nos preguntan, mire, ¿y violaron a la niña o violaron a la señora? Y violación es una tipificación de un delito. A nosotros como médicos, incluso como médicos forenses, no nos compete tipificar los delitos. Yo no tengo que decir, mire, es una violación agravada porque la víctima murió después de que fue violada, ¿verdad? Nosotros tenemos que limitarnos a documentar de manera inequívoca los hallazgos objetivos de nuestra valoración experta. Eso es lo que se espera de nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante que quede registrado en el expediente clínico las lesiones que hayamos observado.
en vez de poner, por ejemplo, solo tiene una equimosis en la mama izquierda, es conveniente poner el color de la equimosis, porque eso nos ayuda a datar la lesión, ¿verdad? La extensión de la equimosis. Si tiene algún patrón, porque algunas víctimas son planaseadas, le dicen ahí en el campo, agarran con el machete en lo plano y con eso le pegan en la espalda, y entonces queda la silueta del machete, la equimosis tiene la silueta del machete. También en algunos casos hay mordeduras. Entonces, si ustedes describen que observan una lesión con patrón de mordedura, nos ayuda a nosotros, porque hay un procedimiento de levantamiento de huellas de mordedura que nos permite identificar al agresor. El caso, por ejemplo, como es un caso que ya está juzgado y ya está ejecutada la sentencia, lo podemos comentar. Hace 2 años el caso de la niña Alquijay, que se determinó que la madre había sido la que la había matado. La principal evidencia que ligaba a la madre con la violencia era que la niña tenía mordeduras en su cuerpo y el patrón de mordedura correspondía con la dentadura de su madre, ¿verdad? Su madre de ella. Entonces, corrijo. Bueno, entonces, si nosotros podemos describir la lesión, el color, el tamaño, la ubicación, con eso nos ayudan grandemente. Hay que recordar que delitos como el de la violación son delitos de acción pública, y eso quiere decir que aunque la víctima no presente denuncia, el Ministerio Público está obligado a investigar. En ocasiones sucede que la víctima sale del hospital y se nos pierde, ¿verdad? Pero nos queda el expediente, y con el expediente nosotros podemos emitir un dictamen que ayude al juez a valorar el daño. Entonces, sin necesidad de que ustedes tengan que ir a debate, nos prestan un gran servicio a hacer una descripción clara de las lesiones que ustedes observan. Quiero anunciarles que ya está el cafecito listo, los que quieran pasar a tomar café pueden pasar. Bueno, lo quise hacer más breve, pero no se pudo. Luego, con esa información objetiva que nosotros hemos recabado, el juez, utilizando su sana crítica razonada, le va a dar valor o no probatorio a las evidencias presentadas para tipificar el delito. Entonces, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Actuar apegado al lex artis. Eso es lo que se necesita. Es decir, tener compasión por nuestro paciente, atenderlo oportunamente, describir objetivamente y lo más detallado posible la información que podamos recolectar al momento de la evaluación, y contribuir a la aplicación de la justicia recolectando los elementos materiales probatorios. Naturalmente que en la escala de necesidades de las personas, después del evento traumático de una agresión sexual, lo primero que la víctima busca es recuperar su equilibrio, la integridad de su ser. Pero una vez ha sanado físicamente, parte de la restitución psicológica y social está en obtener justicia. Cuando la persona logra una sentencia condenatoria en contra de su agresor, eso le ayuda enormemente a recuperar su equilibrio emocional. Es un sentido de justicia, no es de venganza. Entonces, ustedes con su colaboración ayudan a que esta persona no solo recupere su salud, sino que recupere su equilibrio emocional. Desde hace años se ha venido trabajando en un acuerdo interinstitucional de actuación del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio Público y el INASIF con la Procuraduría de Derechos Humanos para el abordaje de los pacientes víctimas de abuso sexual. Entonces, básicamente lo que pretende es proteger la vida humana y proporcionar una atención digna e integral a las víctimas de violencia sexual. Ha sido un malestar sentido desde hace mucho tiempo que las víctimas de abuso sexual las dejan sentadas en la consulta externa hasta que llegue el Ministerio Público, ¿verdad? O hasta que llegue el médico forense.
Entonces, lo que pretende este acuerdo es que se pueda atender de manera oportuna a las víctimas de abuso sexual y que haya una forma de coordinar con cada institución primero la denuncia del hecho, ¿verdad? Porque hay una cosa que es bien importante y sobre todo en su clínica privada. Está el delito de omisión de denuncia y es aquel que el artículo más o menos se refiere a que quien en el ejercicio de sus funciones tuviere conocimiento de la realización de un ilícito y no lo denunciare, comete el delito de omisión de denuncia. Entonces, no es opcional que la paciente les dice, mire, por el secreto profesional, usted no diga nada. Como es un delito de acción pública, ustedes están obligados a denunciarlo. Entonces, en el caso de los hospitales, bueno, al hablar de atención digna, esta es nuestra definición de atención digna, ¿verdad? Los funcionarios, empleados y personal en general deberán tratar a las víctimas de violencia sexual con el respeto inherente a su dignidad humana, dándoles una atención como sujetos de derecho. Eso que al decir sujeto de derecho es que no le estamos haciendo un favor, ¿verdad? Sino que esa persona tiene el derecho a acceder a los servicios de salud. En consecuencia, se procurará evitar cualquier sufrimiento, sentimiento de inseguridad, frustración y cualquier otra situación o circunstancia que pueda provocar victimización secundaria, tales como demoras injustificadas, negativas a dar información a la que tiene derecho la víctima, comentarios que puedan dar lugar a ser percibidos como vergonzosos, que vuelvan a narrar el hecho sucedido. Al referirse a que vuelvan a narrar, se refiere a hacerlas contar una y otra vez el evento. Exponerlas innecesariamente a comentarios que puedan humillarlas. A veces uno dice, pero si mire la planta que tiene, ¿va? O mire cómo va vestida, o por qué anda en los lugares en eso, si usted sabe que por ahí abunda. Esos son comentarios que no al lugar, ¿verdad? Porque uno no sabe ni por qué estaban ahí las personas. Y muchas veces ocurren dentro del seno del hogar. Entonces, usted hubiera dejado a su marido, hombre, solo la cachimbea, ¿va? Entonces, esos son comentarios que no deben hacerse, porque que uno se los diga no quiere decir que la paciente lo va a hacer, y solo lo hacen sentirse mal. ¿A qué se le entiende como violencia sexual? Esa es la otra cosa. Es toda violencia física o psicológica cuya finalidad es vulnerar la libertad e indemnidad sexual, incluyendo la violación, la agresión sexual, porque la agresión sexual puede ser verbal, ¿verdad? Mamita, ¿cómo está de rica, va? Eso es ofensivo, ¿verdad? Es una forma de agredir a la mujer. Entonces, la agresión sexual, la humillación y la humillación sexual, la prostitución forzada y la denegación del derecho a hacer uso de métodos de planificación familiar también se considera como violencia sexual, tanto naturales como artificiales. Y evitar que adopte medidas de protección contra enfermedad de transmisión sexual también se considera violencia sexual. O sea, el contexto es mucho más amplio que el puro acceso carnal, ¿verdad? Las responsabilidades de cada institución. Del Ministerio de Salud es la atención inmediata y digna, la comunicación al Ministerio Público o a la Procuraduría General de la Nación. Esto es cuando son menores de edad, porque digamos que el representante del Estado o el que vela por la tutela de los menores es la PGN. Entonces, por eso es que también se le notifica a PGN. Y eso es para los casos de abuso que se miran en las salas de emergencia de pediatría. Recolección de objetos y prendas, la toma y embalaje de muestras durante la práctica de examen médico para diagnóstico clínico y la de utilidad para investigación penal, facilitar el acceso a las autoridades competentes a las instalaciones del hospital, la entrega de muestras de objetos y prendas al fiscal del Ministerio Público. Eso es importante. O sea, ustedes hacen el proceso de recolección de indicios, pero no tienen que custodiarlos ni tenerlos con ustedes, sino que ese proceso, ahí van a ver, les voy a enseñar al final una ruta de atención que se lleva en los hospitales General y Roosevelt,
para el manejo de este tipo de casos. Eventualmente este tipo de rutas de atención tienen que aplicarse en todos los hospitales nacionales. Sí, perdón, solo el doctor me había pedido la palabra. Como desde hace años tienen, ahí sí que voluntariamente obligándonos, ¿no? Entonces se han hecho las mentadas autopsias o necropsias, como se le quiera llamar, ¿no? Pero si usted se da cuenta, en ningún lugar de salud pública hay el equipo idóneo necesario para hacer estos procedimientos, ¿no? Entonces yo me recuerdo que tenía un secretario que se peleaba con los señores del juzgado porque le mandaban a pedir informes con 5 copias. Entonces llegó un extremo que le dijo: si no me mandan papel no les hago nada. Vinieron nosotros, le digo: usted no hace nada, y lo metemos al bote, porque tan fácil que es el organismo judicial, igual que esos señores del Congreso, que mis respetos, los respeto mucho, que ojalá se mueran rápido, ¿verdad? Total de que solo imponen y dicen y no saben cómo está uno trabajando, y después todavía reclaman por si el asunto, hablando con el embalaje de las pruebas. Si nosotros nunca hemos tenido bolsas, ahora nos piden bolsas, ¿no será necesario que el ministerio, o sea, el organismo judicial, nos proporcione algo siquiera para medio trabajar bien? Sí, mire, fíjese que realmente ha sido de Herodes a Pilatos estas mesas de negociación con salud pública y con el organismo judicial, el Ministerio Público. Si quiere le voy a mostrar más adelante, pero el que debe otorgarle los embalajes y los sobres y todo es el INASIF. El INASIF en cada región. Lo que sucede es que, por eso, lo que sucede es que, por ejemplo, la información relacionada con el expediente clínico, esa va consignada en el expediente clínico, los hallazgos de la valoración médica y todo eso. No se les debe pedir un dictamen porque no elaboraron una pericia. Los dictámenes se emiten cuando se le discierne el cargo y se le nombra para que usted haga una valoración médico-legal. Sino que es lo que está en el expediente. Entonces, generalmente lo que se manda a pedir es una certificación médica. Y entonces en archivo que sacan el expediente, que de lo que dice, y entonces certifican, y eso es lo que le mandan al juzgado. No es realmente un dictamen, sino que es un certificado médico. Realmente no sé cuál, yo tengo a mi cargo el área de patología forense, digamos, la morgue metropolitana. Por el volumen del trabajo que hay en INASIF, la estructura organizacional es que la morgue metropolitana tiene una jefatura, la clínica metropolitana tiene otra jefatura, y el doctor de Estarac, que está a cargo de las sedes de toda la República, las demás sedes. Para hacerle un ejemplo, en morgue metropolitana se hacen el 48% de todas las autopsias médico-legales de la República, ¿verdad? Se hacen un promedio de 20 autopsias diarias. Entonces, le hago esa aclaración porque realmente no sé cómo está el proceso de coordinación con el Ministerio de Salud Pública en los hospitales del interior. No lo conozco, entonces preferiría no opinar al respecto. Pero a nivel de Hospital Roosevelt y General, ya llevan 2 años de estar en coordinación, y hasta donde yo tengo entendido, el INASIF les entrega los insumos que se necesitan para la toma de muestras. Los médicos en los hospitales tienen, incluso se hizo un formato especial para las víctimas de abuso sexual, para mujeres víctimas de abuso sexual que se atienden en las emergencias, que es un formato del hospital del Ministerio de Salud Pública. Sí, perdón. Sí, tengo varias preguntas, doctor. La primera, una señora fue violada hace como 8 años, pero como es profesional y de cierta condición social, entonces no se ha atrevido todavía a ir a poner la denuncia. ¿Todavía es permisible o no? Preguntan si después de 8 años de ocurrido el ilícito se puede hacer la denuncia. Yo no soy abogado, tengo entendido que hay un periodo de prescripción para algunos delitos, pero no sé cuál es el periodo de prescripción para los delitos graves como el de la violación.
Generalmente el periodo es de 5 a 8 años. Tal vez por ahí. La otra es, por ejemplo, uno como médico se ve ante un caso de esos. ¿Cuál es la línea que debe seguir el médico si lo llaman para un caso de esos? ¿Estamos hablando en la práctica privada o en los hospitales? No, en la CAER, en la clínica, que no pertenezca ni al ICS, ni a nada del Estado, sino que es un caso que lo llama a uno. ¿A quién se llama primero y cuál es la cadena que debe seguir? Ahí es el Ministerio Público. El primero. Sí. Generalmente es el Ministerio Público porque ellos son los que tienen que iniciar el proceso de investigación. Mi consejo es que ustedes recomienden a la familia que vayan a la oficina de atención permanente, que atiende 24 horas en el Ministerio Público, allá en el barrio Gerona, y que vayan a poner la denuncia. Esa es la mejor, porque digamos que hay un sinfín de variables, pero generalmente los casos de abuso sexual que a uno donde hay problemas, donde es menor de edad la víctima, porque ahí la decisión la toman los padres o los tutores del menor. Entonces lo que se debe hacer es persuadir a los tutores, a quienes ejercen la patria potestad, para que vayan a presentar la respectiva denuncia al Ministerio Público. Yo pienso que eso es lo que en conciencia a uno le corresponde, porque si no, imagínense estar llamando uno por teléfono. Si quiere me pregunta. Diferentes conferencias Ya está el cabecito, si quiere. de la Facultad de Medicina nos ha estado diciendo que desde que Arzú entró a la presidencia, él prohibió las autopsias en los hospitales públicos. ¿Qué tan cierto es eso? Porque entonces, desde entonces para acá, es lo que el médico cree, dijo, pero no hay autopsias en los hospitales. ¿Qué tan cierto es eso? Mire, si le dicen cuál es el número del acuerdo gubernativo en donde ordenó que no se hicieran, entonces yo le daría credibilidad. Esa es una disposición que debiera provenir del Ministerio de Salud Pública, me imagino yo, si ese fuera el caso. Las necropsias clínicas se han dejado de hacer por pérdida de la costumbre. Es decir, realmente, ¿saben qué es lo que yo he visto ahorita en la práctica? Ya llevan 2 días con este cadáver, nadie lo viene a reclamar, hagámoslo médico legal, mándenlo al INASIF, hay que mire el INASIF qué hace con el muerto. Eso es lo que han hecho, han convertido el caso de la niña siamesita que acaba de fallecer hace unos días. En el hospital lo querían hacer médico legal porque tenía menos de 24 horas de haber ingresado al hospital, ¿verdad? Y el argumento para hacer un caso médico legal de un caso que tiene menos de 24 horas es porque no he tenido tiempo de establecer la causa de la muerte. Pero si ustedes no tienen, miren pues, una necropsia, se debe hacer necropsia médico legal cuando hay sospecha de criminalidad o es una muerte violenta. Entonces, sospecha de criminalidad, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Lo envenenaron, ¿va? Los casos de muerte súbita. Si estaba bien, ¿cómo va a ser que de repente estiró la pata? ¿Va? Entonces, en esos casos donde hay sospecha de criminalidad, hay que hacer autopsia médico legal, que es una muerte violenta. Pero digamos en el caso de esta niña, que la causa de muerte era evidente, ¿verdad? ¿Qué era la necesidad de hacerlo médico legal? ¿Verdad? Bueno, la otra cuestión es que, por ejemplo, tienen una paciente que ha estado llegando a diálisis peritoneal los últimos 6 meses y en una de esas llega en la emergencia con un edema pulmonar de pelos y se muere en la emergencia a 2 horas de haber ingresado. Como tiene menos de 24 horas, entonces es médico legal. Y la conocen desde hace 6 años de insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Entonces, cuando el médico no tiene suficientes elementos para establecer la causa de la muerte, es cuando debe recomendarse la realización de la autopsia. Si no hay muerte violenta o sospechosa de criminalidad, es una autopsia clínica. Es de persuadir a la familia que se le haga la autopsia para poderle certificar la defunción. Si la familia le dice, no, yo no quiero que le hagan autopsia, entonces tengo que mandarlo al INASIF porque yo no sé de qué se murió, ¿verdad? Es decir, la autopsia se hace sí o sí. Se puede hacer aquí en el hospital clínica, ¿verdad?
o llamamos al Ministerio Público para que le lleven al INASIF y que le hagan la autopsia, porque yo no sé de qué se murió. Ese es el punto, ¿verdad? Eso de las autopsias verbales o necropsias verbales, acuérdense que la etimología de la palabra, necropsia viene de necros, muerte, y opsis, de ver, o sea, es ver la muerte. Y autopsia quiere decir ver por uno mismo. Entonces, no puede haber una autopsia verbal, porque no la están viendo. Entonces, ahorita que tienen ese problema con el RENAP se está cambiando el término del documento, el formato, ya no va a ser certificado de función, sino que es un informe de defunción. Y lo van a poder llenar auxiliares municipales y no sé qué más, porque lo que el RENAP le interesa es que quede registrada la defunción. Lo que pasa es que a Salud Pública le interesa saber de qué se murió, y naturalmente al Ministerio Público, ¿verdad?, cuando son muertes violentas. Bueno, voy a tratar de determinarles ya, para el Ministerio Público, pues las funciones que tiene es que él tiene que llegar al hospital a ver a la paciente, diligenciar la investigación, entrevistar al personal que atendió a la víctima. Es el responsable de custodiar los objetos, muestras y prendas, que era lo que yo les decía. En ese momento en el que ustedes le entregan, ustedes se desentienden de ese caso. Ustedes dicen, es que yo no quiero tener que estar yendo a debate, yo no quiero ir a juicios, ¿verdad? Y tienen razón. Entonces, al momento en que ustedes le trasladan al fiscal sus indicios, ustedes se desligan del caso, ¿verdad? Y el resto de la investigación, que se acuerdan que les mencioné, la médico forense y la médico criminalística, ya la trabaja el INASIF, ¿verdad? Ustedes nos ayudan en el momento más oportuno a tomar los indicios, y después la valoración médico forense y médico legal criminalística la elabora el INASIF. El Ministerio Público hace el requerimiento al INASIF. Hay una cosa que es bien importante y que dijeron anteriormente uno de los expositores que me antecedió. El INASIF no actúa de oficio. El INASIF actúa a requerimiento de autoridad competente. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, si estoy haciendo una valoración por agresión física de una señora y me mandan a pedir que haga la valoración de lesiones, y en la historia la muchacha me cuenta que la vecina le pegó porque se está metiendo, la muchacha que es menor de edad, se está metiendo con el marido de la vecina. Entonces ahí hay, en el contexto, ahí hay un caso de abuso sexual. Yo no puedo venir y decirle a la señorita, bueno, entonces ahora le voy a hacer su examen ginecológico, porque a mí el fiscal no me lo está pidiendo, ¿verdad? Sino que tengo que pedirle a la familia que soliciten al fiscal la valoración ginecológica. Me iba a preguntar algo. Fíjese, doctor, que yo considero que no se desliga uno, porque como médica, cuando la paciente llega a la emergencia, yo recojo las muestras, lo que yo trato de interpretar es que si uno recoge las muestras y el INASIF llena la papeleta. Si es así, entonces uno sí se desliga de todo, pero hay una papeleta que es médico legal, que quien está evaluando a la paciente tiene una obligación de llenarla. Y si el caso se va a juicio, a debate, entonces mandan a llamar al que firmó la papeleta y al que firmó la papeleta. Entonces no se desliga uno solo con decir, bueno, ahí están las evidencias que fueron bien tomadas, mal tomadas, y es otro punto de esto, pero al que mandan a llamar es el que escribió en ese momento en la hoja de urgencia o le llegó la papeleta que ahora existe para perdone, ¿la citan al Ministerio Público o la citan al debate? Porque generalmente lo que yo sé es que el Ministerio Público tiene que levantar un acta donde hace constar qué persona fue la que tomó y todo, porque la idea de levantar un acta con eso es no tenerla que citar. Queda incorporado en el expediente de mérito que el profesional tal y tal tomó las muestras y pare de contar. Perdón, sí. A mí me citaron por el Ministerio Público. Al Ministerio Público, sí. Y eso pasa, y le voy a decir por qué pasó eso, porque el fiscal no hizo lo que tenía que hacer, que era levantar el acta en el hospital. Ese es el punto. Por eso es que dice que por eso dice que la función del Ministerio Público es presentarse en el hospital. Porque tiene que ir a traer los indicios y tiene que levantar el acta.
es un acta en donde hace constar de dónde provienen esos indicios y quién los tomó. Pero el que hace la interpretación para la valoración que hace el juez para poder tipificar el delito, eso ya lo hace el médico forense del INASIF. Fíjese, doctor, que para no caer en el Ujú. Sí. volver a preguntar otra vez a la paciente lo mismo. Lo que se está manejando, yo me imagino que usted lo va a decir dentro de un momento, es cómo están funcionando tanto los de San Juan de Dios para la atención de la víctima con abuso sexual. Ujú. Generalmente el residente ya no se involucra en eso. ¿Sí? El MP, el Ministerio de Salud acaba de contratar 2 o 3 médicos que son los que cuando llega una paciente víctima de abuso sexual son los primeros que hay que llamar. Ellos se encargan, ¿sí? Tuvieron suerte porque si la paciente está estable, ¿verdad? Estamos hablando de paciente estable, el que llega y toma las muestras es el médico del INASIF. Del MP. Debe ser del MP porque de INASIF... El no. INASIF llega. Sí. Llega el MP para la cuestión legal, Ujú. llega el médico del INASIF y llega este otro médico a atender a la paciente víctima de abuso. Ah, sí, no, es que usted me está hablando del programa de atención a la víctima, que es sobre el tratamiento de prevención de enfermedades infectocontagiosas y prevención del embarazo. El toma de muestras también es el acuerdo que usted acaba de mencionar entre el Ministerio de Salud del MP y el INASIF. Hay un protocolo para trabajar en lo que está hablando la Ujú. doctora. Y dentro de ese protocolo menciona todo eso que ustedes están mencionando. Mejor averigüen bien, porque hasta donde yo sé, a partir del mes pasado, aparentemente, yo no he visto la circular o algo por el estilo, pero dicen que lo que hagamos nosotros en los diferentes hospitales ya no cuenta para el INASIF, sino que solo lo que hace el INASIF. Entonces, de verdad que estamos trabajando. No creo, bueno, mire, realmente no sé, pero yo lo que sí quisiera ver, que es tal vez lo importante, es que al médico que atiende en el hospital no se le cita a debate. Tal vez porque eso ha sido una de las cosas que más han luchado los médicos de salud pública en estas reuniones de coordinación. Y la solución que se encontró fue que precisamente que el auxiliar fiscal levantara un acta en el hospital para explicar la procedencia, porque para eso es que la citan, para decir, mire, usted fue la que tomó. Sí, yo fui la que tomé las muestras. Ah, bueno. Entonces, y para de contar. Lo importante, yo quisiera recalcar en esto, es en que a la paciente se le brinde la atención médica oportuna. Por los casos que hemos tenido donde las pacientes entran en condiciones inestables y no reciben atención médica esperando a que llegue el Ministerio Público o esperando que llegue el INASIF. Pacientes que están estables, mire, les voy a poner, la gran mayoría de casos son muchachas que son descubiertas por sus papás que están teniendo relaciones sexuales y entonces le ponen la denuncia. Hemos tenido casos de que hasta que la pareja abandona a la menor, entonces la mamá interpone la denuncia porque la dejó, porque abandonó a la patoja. En vez de buscar por la vía civil, ¿verdad?, que se haga responsable de la paternidad de los niños y todo, la cosa es que entonces lo vamos a trabar, ¿verdad?, que se vaya al bote por violador. Entonces, una gran mayoría de casos de abuso sexual no se acompañan de violencia física que ponga en peligro la vida de las víctimas. Y esos casos se pueden diferir para que sean atendidos en las clínicas del INASIF. Es decir, le estamos hablando de las víctimas que están hemodinámicamente inestables, que su vida está en peligro, ¿verdad? Que no se retrase la intervención médica por un aspecto jurídico, ¿verdad? Esa sería la cuestión. Sí hay mucha tela que cortar, ha costado mucho que hayan acuerdos. Si me permiten mostrarles las rutas que mencionan. Bueno, por eso les comentaba, fíjense que una de las cosas que hace el INASIF es realizar un peritaje de reconocimiento clínico de la víctima o del expediente clínico. Y generalmente cuando está la víctima, también dentro de en el dictamen van los antecedentes de atención hospitalaria y ahí se consigna lo que está en el expediente clínico. De esa cuenta ya no hace falta que el médico que hizo la nota de ingreso, por ejemplo, tenga que ir al debate porque su participación queda plasmada en el dictamen del médico forense.
que esa ha sido la intención. La dotación de insumos al hospital para la toma de muestras también es la función del INASIF, la realización de peritajes y emisión de dictámenes. Este es del Hospital General, para víctimas estables, y este es parece un organigrama, pero así fue como diagramaron ellos su flujo de proceso. Entonces, el médico residente notifica a Trabajo Social y esta es la entidad encargada de avisar al monitoreo del Ministerio Público. Entonces, el monitoreo del Ministerio Público le avisa a la Fiscalía de la Mujer solicita el peritaje al INASIF y el médico realiza la evaluación médico-legal. La Fiscalía de la Mujer diligencia la investigación y entrega a la Fiscalía de la Mujer los objetos que han resguardado. De aquí de enfermería, si se da cuenta, enfermería tiene a su cargo el resguardo de prendas de vestir y se los entrega al Ministerio Público. Y el PDH trabaja en coordinación con Trabajo Social y monitorea el Ministerio Público de los casos que conozca. De este lado estamos viendo nada más las diligencias que ya realizan de referencia y contrarreferencia para seguimiento de los pacientes. Esos son pacientes estables. Estos son en el Hospital General las víctimas de extrema urgencia. Entonces, médico residente de una vez sala de operaciones, cuando se puede, por eso está en paralelo, ¿verdad? Cuando se puede, toma de muestras biológicas y se entregan al fiscal en el Ministerio Público, la resolución quirúrgica, encamamiento, referencia y contrarreferencia del paciente a los centros de salud. Mientras esté en encamamiento, nuevamente médico residente notifica a Trabajo Social, que le avisa al Ministerio Público, que le avisa a la Fiscalía de la Mujer, que le avisa al INASIF y el INASIF llega a visitar, hace la evaluación médico forense. Nuevamente, enfermería tiene el resguardo de los objetos y prendas y es quien se las debe entregar a la Fiscalía de la Mujer. Este es en el Hospital Roosevelt, en pediatría, que más o menos es lo mismo. Hay una comisión de maltrato en el Hospital Roosevelt, entonces ahí es la comisión de maltrato la que conoce el caso, el médico residente se la comunica a la comisión de maltrato. Comisión de maltrato, a la unidad de monitoreo, a la PDH, a la unidad de la niñez de la PGN, y luego Fiscalía de la Mujer inicia las diligencias de investigación y los objetos que nuevamente el residente entrega a enfermera y enfermería resguarda y entrega a la Fiscalía. La Fiscalía de la Mujer ordena la realización del peritaje a INASIF, hace la evaluación médico-legal y hace la toma de muestras. Esto es cuando están en encamamiento, porque cuando son casos de encamamiento, y los exámenes de laboratorio, referencia y contrarreferencia de pacientes a centros de salud. Estas son víctimas estables en ginecobstetricia, en emergencia. Si se dan cuenta, es básicamente la misma línea. El médico residente a la enfermera le entrega los objetos para resguardo y ella se los entrega a la Fiscalía. El médico residente aquí en la emergencia es el responsable de avisar al Ministerio Público. Y monitoreo le avisa a Fiscalía de la Mujer e inicia las diligencias de investigación. Fiscalía de la Mujer le avisa a INASIF y se llega el médico a presentar. Ahí tienen un delegado de la unidad de infecciosas con el kit de medicamentos. Y de ahí finalizar la diligencia del Ministerio Público y INASIF. Y esto es para víctimas inestables, que la única diferencia es que aquí pasa de una vez a sala de operaciones, resolución quirúrgica y encamamiento, ¿verdad? Yo les traigo algunas imágenes solo para que vean lo grotesco de lo que nos toca ver a veces. Vemos toda el área del introito vaginal está sumamente irritado. Precisamente esa es una foto de un cadáver. Es una niñita, ¿verdad? Se dan cuenta, ni siquiera tiene desarrollo de sus genitales. Aquí la foto no me ayuda mucho, pero se puede ver aquí que está desgarrado el himen y que todo el introito vaginal está sumamente irritado. Este es un caso de una niña que tuvo una sobredistensión anal. Aquí podemos ver que hay una cicatriz antigua, o sea que es una víctima de abuso por vía anal. Y aquí tenemos un desgarro a la hora 6, que esa es una lesión típica de sobredistensión. Como se pueden dar cuenta, tiene muy poca reacción vital. Y aquí vemos otro caso donde hay un desgarro hacia la hora 2 y un desgarro, perdón, a la hora